medida que va envejeciendo, el ovario va disminuyendo su producción de estrógenos, progesterona y de otras hormonas que nos favorecen en la vitalidad y en la energía, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo empieza a activar otros órganos que también son productores de estrógenos y progesterona, pero cuando el ovario está funcionando adecuadamente, ellos están más relajados en esa producción. Empieza a mandarle señales a algunas glándulas, al hígado, al cerebro. Empieza esta formación de grasa corporal a nivel del abdomen porque el tejido adiposo también es productor de estas hormonas. Esta grasa empieza a ser algo muy fácil de empezar a generar. Después de un tiempo de silencio, de cambios, de cierres, de preguntas, hoy vuelvo. Quiero contarte historias de mujeres que atravesaron el miedo, el dolor, la injusticia, la pérdida y aún así dejaron una huella en el mundo. También vamos a mirarnos a nosotras. Vamos a hablar del cuerpo femenino, de nuestras hormonas, del cansancio emocional, de la ansiedad, de la alimentación, del estrés, del deseo de volver a sentirnos conectadas con quienes somos. Bienvenidas a esta nueva etapa, bienvenidas a Intuitiva. Quiero ponerte un poquito en contexto qué empieza a sucederle al cuerpo en esta etapa, ¿sí? Para que se entienda la lógica de esos cambios de hábito, de esos innegociables que te voy a nombrar después. A medida que va envejeciendo, el ovario va disminuyendo su producción de estrógenos, progesterona y de otras hormonas que nos favorecen en la vitalidad y en la energía, ¿no? A medida que este va envejeciendo, va disminuyendo su producción y estas fluctuaciones comienzan, por eso hay mujeres que les empieza a suceder antes de los 40 y otras después de los 45 o después de los 50, pero en algún momento ese ovario se va a jubilar hasta que deja de funcionar completamente. Y ahí es donde el cuerpo empieza a activar otros órganos que también son productores de estrógenos y progesterona, pero cuando el ovario está funcionando adecuadamente, ellos están más relajados en esa producción. A medida que va fluctuando la función de este ovario, empiezan los otros a activarse y el cuerpo empieza a mandarle señales para que empiecen a producir esos estrógenos, esa progesterona, esa testosterona, que son hormonas que las necesitamos para funcionar lo más coherente posible. Y en estas señales empieza a mandarle señales a algunas glándulas, al hígado, al cerebro. Empieza esta formación de grasa corporal a nivel del abdomen porque el tejido adiposo también es productor de estas hormonas. Entonces, teniendo en cuenta que estos, al tener que estimularse y al tener que ser los productores ahora que se ponen en funcionamiento para aumentar la producción de estrógenos y progesterona, es que esta grasa empieza a ser algo que no es muy fácil de empezar a generar, ¿sí? Este mecanismo, ¿no? que empieza a activarse, esto de compensarse, es lo que responde también un poco a esos cambios, ¿no? que comenzamos a sentir. Primero la grasa corporal, que es lo que más externamente nos empieza a molestar, ¿no? Mirarnos al espejo, no reconocernos, tener grasa en donde antes no teníamos, ahora se empieza a acumular. Por lo general la grasa, que es la productora de los estrógenos, está alojada en el tronco superior, entonces empezamos a tener más grasa en el abdomen, pero también en la espalda, también en los brazos, va
localizándose donde más le conviene, y ese es el mecanismo, ¿no?, de compensación que va a tener. También algo que se empieza a aumentar es el colesterol. El colesterol es un ingrediente que se necesita para la fabricación de estas hormonas. Entonces empieza a aumentarse su producción para poder compensar esa falta de hormonas para poder producir, ¿sí? Y algo que también nos empieza a suceder es que como el hígado está encargado y aumenta su exigencia de producir estas hormonas, empieza a estar un poco más sensible y tiene mucha más dificultad para eliminar, para depurar, para limpiarse, ¿sí? Y esto hace que el colesterol circundante, ¿no?, el LDL, que sería como el llamado colesterol malo, empieza a tener como cierta dificultad para ser eliminado, y empieza a haber más circulación de este colesterol en la sangre. Por lo tanto, es bastante frecuente que cuando uno se hace una analítica de sangre esté aumentado el colesterol y esté aumentado el LDL. Sí hay que tener presente que estos son valores, el LDL principalmente, son valores que los tenemos que cuidar. Ahí cada médico, cada ginecólogo al que uno le tenga confianza va a ser el que te va a decir cuáles son los parámetros adecuados. Son marcadores cardiológicos, por lo tanto es muy importante que uno los mire, los analice y a partir de ahí pueda revisar y pueda mejorar esos hábitos, ya sean alimentarios o hábitos del día, ¿sí? De la actividad física, bueno, de todo lo que voy a nombrar después. También, a consecuencia, ¿no?, de esta información que le manda el cuerpo a la formación de estos estrógenos, empieza a nivel cerebral, porque en el cerebro también hay formación de estas hormonas. Al tener que trabajar un poco más, va a haber una neblina mental, una dificultad para recordar nombres o recordar lo que hicimos, ¿sí? Esto lo aclaro un poquito porque a veces nos asustamos, empezamos a sentir que estamos tan distintas en cuanto a no recordamos cosas o perdemos la memoria muy rápido, y tiene un porqué. Esto de tener que estar el cuerpo formando algo que estaban relajados porque lo hacía otro, ahora se tienen que activar ellos y empezar con esta producción, ¿sí? Esto no quiere decir que dejamos de hacer porque total, o de querer recordar porque total nada nos sucede a todas, sino nos requiere un trabajito mayor, pero siempre partiendo de la base de entendiendo qué es lo que sucede, uno lo va a tomar con más conciencia y con más responsabilidad a este autocuidado. También algo con lo que yo me encuentro mucho en el consultorio, y esto está, no es algo que se inventa, sino que realmente sucede, hay mujeres que desarrollan una resistencia a la insulina, ¿no? Que antes no se refería en un análisis de sangre, y pueden tener como más predisposición biológicamente a una resistencia de la insulina, en donde esta insulina está de una calidad deficiente. Entonces el cuerpo toma como esa señal de que está faltando la insulina, empieza a producir más. Esta insulina la activa, ¿no? La función de la insulina es estabilizar el azúcar en nuestra sangre. Al haber una insulina deficiente o resistente, como se dice, va a haber un aumento en la producción de esta insulina dando vuelta, y lo que lleva es a un aumento de la producción de los triglicéridos. Los triglicéridos es otro tipo de grasa que hay en nuestra sangre. Entonces también a veces se refiere a un aumento del colesterol
a expensas del aumento de la necesidad de la producción de estas hormonas, estrógeno y progesterona principalmente, o un aumento de la insulina que empieza a dar vueltas y cuando se queda esa insulina y esa resistencia para su funcionalidad, empieza la producción de los triglicéridos, que tanto una grasa como la otra son marcadores inflamatorios. Empieza a estar el cuerpo mucho más inflamado, y también lo que nos lleva a esta resistencia a la insulina, a la producción justamente, ¿no?, de grasa a nivel del abdomen, y empieza a haber una alteración una alteración metabólica de la grasa. Cuesta más eliminar la grasa de nuestro cuerpo. De hecho, son situaciones frecuentes en donde nos empieza a suceder que nos cuesta más bajar de peso, nos sentimos con un aumento mucho más rápido, o comiendo lo que veníamos comiendo antes siempre, y esto de hacer la actividad física hace que notemos que el aumento de peso está, y antes no estaba comiendo de esa manera, ¿sí? Y bueno, tiene acá un poco esto la explicación, ¿no? En donde hay alteraciones metabólicas, en donde el cuerpo se vuelve más lento, se vuelve con la dificultad de la utilización de grasa como combustible, se vuelve un aumento de la grasa en sangre, ¿no?, a través del colesterol o a través de los triglicéridos, y hace que estos sean marcadores inflamatorios. Tenemos el cuerpo más inflamado, por lo tanto con una utilización bastante deficiente de esos metabolitos y de ese uso de energía, ¿no? También empieza a marcar la gran pérdida de masa muscular, o perdemos masa muscular de una manera más rápida. Si bien la pérdida muscular empieza a partir de los 30, es como hay más tendencia a perder que a ganar. Después de los 40 es mucho más, después de los 50 es más. Por eso es importante, ¿no?, que esto se cuide. Y sabemos que el músculo es un órgano que utiliza mucho la energía, es muy gastador, muy consumidor de la energía, y si nosotros vamos perdiendo la masa muscular, bueno, sin duda, ¿no?, nos va a llevar a tener un metabolismo mucho más lento, ya que la energía no está procesada de la misma manera, ¿sí? Por eso también es, bueno, esta insistencia, ¿no?, de que el músculo intentemos no perderlo, intentemos mantenerlo. Por ahí el trabajo de generar la masa muscular lleva tiempo, lleva constancia, lleva disciplina, pero sabemos que tiene una función metabólica muy importante, y además nos permite resguardar órganos y huesos, ¿sí? A veces no solamente por el aspecto físico, sino todo lo que potencia esa masa muscular en nuestro cuerpo. Y si a todo esto nosotros le sumamos el estrés, le sumamos el dormir poco, le sumamos un aumento del cortisol, y este cortisol está sostenido durante el tiempo, ¿sí? Porque sabemos que el cortisol también es una hormona que nos genera energía, que lo vamos a tener y que lo necesitamos, y que hay momentos en donde este cortisol tiene que estar en alta porque nos defiende, porque nos ayuda a activarnos. Lo que hay que intentar es trabajar sobre bueno, a ver, de qué forma durante el día uno puede tener, ¿no?, el cortisol, arriba, y en qué momento podemos, o de qué manera, o cómo gestiono para bajar ese cortisol. Este cortisol, lo que hace, ¿no?, el mantenerlo en alta, que a veces tenemos un cortisol bastante marcado por semana, por ahí no tiene tanto impacto, pero sí puede ser por meses o durante años. Cuando viene muy en alta,
Esto va a favorecer la acumulación de la grasa, va a favorecer el aumento de la inflamación, va a favorecer el sostener esa inflamación, ¿no? En donde, bueno, también es frecuente que las pacientes me digan, estoy todo el día inflamada, ya no sé qué comer, ya no sé qué sacar, no sé qué hacer, ¿no? Esto es algo bastante frecuente. Esa inflamación es algo que yo digo siempre es información, ¿no? Pero bueno, a consecuencias de un cortisol elevado sostenido en el tiempo, esta inflamación también se hace más crónica y el cuerpo se vuelve bastante sensible y ya empieza a dar señales con cualquier cosita extra, ¿sí? Que empecemos a tener, o que dormimos menos, o que comimos abundante, o que comimos mal, empieza esta inflamación y ahí empiezan a empeorar estos perfiles metabólicos, ¿sí? Si uno sostiene el estrés y uno empieza a sentir que está menstruando irregularmente, bueno, uno de los primeros hábitos que debemos ayudar a gestionar tiene que ver con esa regulación del estrés, que es uno de los hábitos que voy a nombrar después, ¿no? Para lograr regular. Es por eso que, bueno, necesitaba hacer esta introducción sobre cuáles son esos cambios que empieza a atravesar el cuerpo para que uno entienda por qué se acumula la grasa, por qué es más difícil bajar, por qué si me hago un análisis de sangre puedo llegar a tener colesterol, puedo llegar a aumentar mi colesterol malo, aún comiendo lo mismo que veníamos comiendo, ¿sí? Estos cambios de hábitos, digo yo, en esta etapa tienen que ser más conscientes y tienen que ser con una intención, con la intención de mejorar esos perfiles, de si es que tuviste como la desventaja de que esto se haya alterado, y si solo lo que has podido percibir es el aumento de peso, la dificultad para bajar de peso, bueno, es el momento de que empieces a tener un poco más conciencia sobre lo importante que es mejorar no solo con los alimentos, sino con esos hábitos del día a día, de cómo acciono, cómo reacciono, porque todo empieza a tener un impacto mucho más evidente. Porque la verdad que siempre vamos a tener, ¿no? Hoy en día con las redes uno tiene más alcance a la información y podemos escuchar de que las palabras impactan, de que la energía, ¿no? que podemos tener con los vínculos, todo eso tiene un impacto. Pero bueno, a partir de los 40, digo yo, cuando empezás con estos cambios hormonales, todo es más evidente. Por lo tanto, debes ser un poco más responsable y más accionable para mejorar tu calidad de vida, principalmente, ¿sí? Esto así como el ovario que nombré que se va jubilando, bueno, es no llegar a que se jubile y esté totalmente agotado nuestro cuerpo porque tuvo que compensar con otras funcionalidades, sino que ahora cuando vos empieces a notar que estos cambios empiezan a producirse o que hay una dificultad que antes no sucedía y ahora está sucediendo, bueno, es prestarte atención, ser consciente y hacer cambios que tengan la mejor intención de mejorar tu calidad de vida, más allá de que vos quieras bajar de peso o que quieras hacer cualquier tipo de tratamiento, ¿no? que mejore tu aspecto, ¿sí? Hay marcadores en nuestra sangre que a veces no se ven, no se reflejan, o esto, me hago el análisis, no sé, voy al médico, no me siento bien, pero no me encuentran nada. Bueno, esto también es algo frecuente que escucho, en donde tal vez no es algo palpable, no es algo que se ve directamente, pero sí puede ser que
vos lo estés sintiendo que se empieza a producir y que todavía no está en una analítica, pero sí que vos lo estás sintiendo. Por eso es muy importante escucharse y sentirse escuchado por el profesional que te está atendiendo, porque esto es fundamental. Yo digo siempre que lo que vos sentís y lo que vos decís habla mucho más que un análisis, un colesterol medianamente elevado o una insulina ahí dando vueltas. Y acá es muy importante principalmente escucharse y siempre atino a esto. Primero observate y después analizamos a ver qué cambios son fundamentales para iniciar y después para sostener, ¿sí? Acá a mí me gusta decir es que en esta etapa, cuando empezás a transitar, el cuerpo lo que te pide es actualizar hábitos, ¿sí? Como todo, un reseteo mental si se quiere, y un análisis, y no enojarte ni pelearte con lo que antes podías comer y no te sucedía nada y ahora lo tenés que dejar de comer o comer con menos frecuencia, sino esto, como entender la biología, entender el trance, la etapa que vos estás transitando y actualizar, ¿sí? Actualizar lo que antes te servía, y si hacías un ayuno larguísimo, dejabas de cenar 3 días, ya la panza se achataba y hoy en día no te está sirviendo. Bueno, vamos por una actualización. Tal vez no es lo que estás necesitando y seguramente que no es lo que estás necesitando. Por eso es fundamental que tengas en cuenta qué es lo que vos venías haciendo, qué es lo que no te está sirviendo, y a partir de ahí empezar por alguno de estos innegociables que te voy a nombrar, que están comprobados científicamente. No es que a mí se me está ocurriendo y los cuento porque sí, sino porque son los que más evidencia científica tienen, porque también lo puedo ver, no solo en mí, sino en las pacientes, o al revés, no solo en las pacientes, sino en mí, para empezar, ¿no?, a actualizar, a ir de a poquito, a revisar y a cambiar.